qué hablar de la presencia? ¿Por qué hablar de la presencia? Bueno, este concepto de la presencia de Dios, sobre todo para los que quizás llevamos ya tiempo conociendo de Dios, el concepto de la presencia de Dios es muchas veces menospreciado, es muchas veces infravalorado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Todos sabemos que Dios está en todas partes. Y cuando nosotros decimos Dios está en todas partes, y seguro que conoces a alguien que lo ha dicho, y si no, esa persona eres tú. Cuando todos decimos es que Dios está en todas partes, esa afirmación, tristemente, o sea, imagínate, Dios está en todas partes, ¿no, Juani? Ok. En lugar de producir ese temor de Dios, de que, oye, Dios está en todas partes, ¿sabes qué produce? Produce que ya no valoremos la presencia de Dios porque la tomamos como algo común. Como Dios está en todas partes. Entonces, en lugar de producir temor de Dios, produce que ya no valoremos la presencia de Dios. La tomamos como algo común. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, hay personas que usan la expresión de Dios está en todas partes, de, bueno, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, y usan esa verdad, que es una verdad, como una excusa o como la manera para justificar la típica oración de 5 minutos cuando vas en el coche, pero no oras nunca más, como Dios está en todas partes. Esas oraciones raquíticas que tú dices, no, yo oro cuando voy en el mercado, cuando ya no hay nadie y tal, yo oro ahí. O yo oro en mi moto cuando voy a no sé dónde, yo oro en el coche, yo oro cuando me ducho. Como Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar esa verdad de que Dios está en todas partes como la excusa para no buscar intimidad con Dios. Porque aunque Dios esté en todas partes, no en todas partes puede tener intimidad contigo. Así es. No en todas partes se puede manifestar de la misma manera. Entonces, cuando nosotros decimos Dios está en todas partes, ¿sabes qué? Y oramos solamente esas oraciones raquíticas de 5 minutos cuando nos vamos a dormir. Esa típica oración cuando vas a dormirte, Señor, bendice a mis hijos, mi familia, el ángel de Jehová acampa. Dios entiende, ¿no? ¿Piensas tú? Dios entiende. Dios sabe que estoy cansado, que no tuve tiempo para buscarle hoy. Tú imagínate que mi única vez que hable con mi esposa sea por la noche, cuando nos acostamos, volvemos de todas las cosas que hay que hacer. Sí, cariño. Que eso sea lo único que hablemos todo el día. ¿Qué tipo de relación es esa? Pero como Dios está en todas partes. O sea, en lugar de que la presencia de Dios esté en cualquier lugar, produzca un temor santo de Dios, de que aunque no haya otras personas, pero sí está Él y sí te ve, y tú actúes en consecuencia, no. En lugar de eso, la presencia de Dios está en todas partes, bueno, no pasa nada. Ya oraré, ya Él sabe, Él conoce todas las cosas, sabe que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y esa expresión de Dios está en todas partes, es omnipresente. Tristemente es una excusa para quienes no quieren buscar un tiempo de intimidad con Dios. Usamos esa frase para evitar tener tiempos a solas. Pasa como en aquellos matrimonios que están mal y que evitan tener tiempo a solas, que evitan tener que encontrarse en su casa, que muchas veces usan a los niños de excusa, la familia, el trabajo, para no pasar tiempos a solas. También usamos el hecho de que Dios está en todas partes para no hacer sacrificios espirituales que produzcan que la presencia de Dios se manifieste. Porque la presencia de Dios no se manifiesta en cualquier lugar, necesita que haya una demanda por nuestra parte. Que haya un hambre, una necesidad, una búsqueda de verdad. También usamos como excusa para esas oraciones raquíticas en cualquier lugar. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque Dios es omnipresente, Dios no se manifiesta, no se revela en cualquier lugar. Requiere de unas características, requiere de una atmósfera, requiere de algo que ahora lo vamos a ver.
Y es que en la Biblia leemos que todos los hombres y mujeres de Dios que estaban marcados por su presencia y que marcaron también una diferencia, di conmigo, marcar una diferencia. Todos los hombres y mujeres de Dios que fueron marcados por su presencia y que marcaron una diferencia, esas personas siempre daban un lugar especial a su relación con Dios. Esa es una de las preguntas que quiero hacerte hoy. ¿En qué lugar está o en qué orden de prioridades tú pones tu relación con Dios? ¿Tu relación con Dios es más importante que cualquier otra relación? ¿Es más importante que la relación incluso con tu cónyuge, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros, con tus amigos del instituto, del colegio? ¿Tu relación con Dios es más importante que eso? Porque tenemos que tener un orden de prioridades. Si nosotros queremos ser marcados por la presencia de Dios y marcar una diferencia, nuestra relación con Dios tiene que ser lo primero. Ahora, Dios no te obliga. Él es tan caballero que si tú quieres y si es el lugar que tú le das, Él está en otro lugar. Y aún así te puede bendecir por su misericordia. Pero si tú quieres marcar una diferencia, siendo antes marcado por Dios, necesitas tenerlo en primer lugar. ¿Qué lugar tú le das a Dios en tu vida? Porque, por ejemplo, personas relevantes en la Biblia, Abraham levantaba altares allí donde iba. Recorrió un largo camino y donde iba y paraba, levantaba un altar y consultaba a Dios. José, sin ir más lejos, allí donde iba, marcaba la diferencia. Lo llevaron de esclavo, marcó la diferencia. Lo llevaron a la cárcel, marcó la diferencia. Lo pusieron sobre todo en Egipto y marcó la diferencia entre la vida y la muerte de un pueblo. ¿Por qué? Porque estaba marcado por su presencia. ¿Sabes? Que durante todos los años del proceso de José, creo que aquí lo dije la última vez, en todas las etapas que iba pasando, la Biblia siempre lo dice, y Jehová estaba con José. ¿Qué quiere decir que Jehová estaba con José? La presencia de Dios estaba con él. Amén. La presencia de Dios estaba con él. Así que, ¿cuáles son las claves que nosotros debemos tener en cuenta para ser marcados por la presencia de Dios? ¿Alguien quiere ser marcado por la presencia de Dios? Amén. Clave número 1. Tenemos que desarrollar una relación con Dios. No se trata de eventos, no se trata del culto, de reuniones, de enseñanzas, de prédicas. Se trata de tener una relación con Dios. Amén. Una relación en la que se desarrolle lo que la Biblia describe como coinonía. Coinonía quiere decir tener cosas en común. Cosas en común. Cuando tú estás con alguien se te pega algo de esa persona. ¿O no? A mí ahora me dicen cualquier cosa y yo digo, ja, claro. Yo nunca decía eso, pero... porque paso tiempo con mi esposa y su familia. ¿O no? A veces me pasa algo y digo, válgame, lo que me pasó, nunca en la vida había dicho eso, pero se te van pegando cositas. Mi esposa también a veces tiene cosas de colombiano, ¿no? A veces dice papi o no sé. Yo no digo papi, pero ya a veces le sale, no sé por qué. ¿Será por ver Pasión de Gavilanes? Pero mira, cuando tú tienes relación con alguien, eso se nota. Amén. Cuando tú pasas tiempo con alguien, eso se nota. Cuando tú tienes compañerismo, coinonía, cosas en común con alguien, se nota. Así es. Cuando te juntas con alguien que habla, no sé, que siempre está hablando cosas feas, que siempre está alguien negativo, sin ir más lejos, finalmente terminas hablando de manera negativa. Es como que te chupa la fe. Sin embargo, cuando te juntas al lado de alguien que tiene fe, que tiene expectativa, que siempre tiene hambre de Dios, al final algo se te pega. Amén. Cuando tú te juntas con Dios, no te quiero ni decir lo que puede pasar. Por eso Jesús dice que el que cree en mí, de su interior fluirán ¿qué? Porque tú te juntas con Jesús, que es manso y humilde, y tú comienzas a ser más manso y humilde de corazón. Tú te juntas verdaderamente con Jesús, y lo que Él es, ese carácter que Él tenía, esa compasión por las personas, se te pega. Así que no me hables tanto de Jesús, muéstrame más a Jesús en ti. Amén.
Porque el que tiene relación se Qué le nota, bueno no eso. necesita y dice, o sea, yo no voy, tú imagínate que yo vaya por todo lado diciendo, yo estoy casado con la Jenny, yo estoy casado con la Jenny, que yo estoy casado con la Jenny, que estoy casado con la Jenny. Yo no voy diciendo todo el rato que estoy casado con la Jenny. La gente sabe que lo estoy, ¿por qué? Porque ve nuestra relación, porque estamos juntos, porque vamos juntos donde vamos, porque, escucha, porque tenemos un fruto en común que es nuestra hija. Estoy con ella y la gente lo ve y no tengo que decir, yo estoy casado con la Jenny, estoy casado con la Jenny, estoy casado con la Jenny, no hace falta. Mi relación con ella muestra que ella y yo estamos juntos. Así que no necesitas tanto, quizás, no digo que aquí lo hagas, eso pasa como dice mi apóstol en la China y en el Japón. No hace falta que tú digas continuamente, es que yo voy al culto, es que yo soy del Rey Jesús, es que yo soy de la... No, que vean a Jesús en ti. Amén. Como decía el apóstol, yo tengo que menguar para que Él crezca. Así es. Por tanto, ¿cómo vas a ser marcado por la presencia de Dios? Número 1, con una relación. Número 2, la relación con Dios solo se forja en la intimidad. Aquí puedes tener un nivel de intimidad con Dios. Aquí puedes llegar a un nivel de intimidad. Pero la intimidad que tú desarrollas en tu casa con Él, en lo secreto con Dios, eso nadie te lo va a poder dar. Solamente tú tienes que desarrollarlo. Porque aquí delante de todos ustedes, mi relación con Jenny es una. Cuando estamos en casa es otra. Cuando la niña se duerme es otra. Porque hay intimidad. Y tú necesitas desarrollar intimidad con Dios. No solamente los eventos, las reuniones, las prédicas. ¿Cuál es tu nivel de intimidad con Dios? Porque Dios no es estéril. Cuando hay intimidad con Dios, tiene que haber fruto en tu vida. ¿Cuál es el fruto? Tú me puedes decir, yo tengo mucha intimidad con Dios. Ok, ¿dónde está el fruto? Cuando hay intimidad con Dios, hay fruto. ¿Dónde se manifiesta el fruto? Normalmente se manifiesta en el carácter. No solamente es orar, declarar, incluso hacer milagros y sanidades. Porque en una ocasión unos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, sanados, etc. Y Jesús les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y cuando la Biblia habla de conocer, habla de intimidad. Amén. Habla de intimidad, y ya me entendéis. Esa intimidad que da fruto. Esa intimidad en una relación cercana. Así que tú puedes hacer muchas cosas en nombre de Jesús, pero nunca tener intimidad con Jesús. Y lo más bonito de eso, ¿sabes qué es lo más bonito de eso? Que Jesús quiere conocerte. No al nivel de que Él sabe quién es porque te formó. Digo que quiere conocerte. Quiere tener intimidad contigo. Quiere que des fruto. Así que número 1, hay que desarrollar una relación con Dios. Número 2, no hay relación sin intimidad. Número 3, Dios se revela y manifiesta su presencia en la medida de nuestra hambre y de nuestra sed por su presencia. ¿Cuál es tu nivel de hambre por Dios? ¿Cuál es tu nivel de pasión por Dios? A ese nivel se va a manifestar su presencia en tu vida. La persona que tiene hambre por Dios, ve a Dios en todo. Involucra a Dios en todo. Porque hay personas que tienen a Dios hasta un límite. Y a partir de aquí no pasas. La persona que tiene hambre por Dios entrega entera. Por completo. Siempre tiene ganas de más. ¿Tú sabes lo que es el hambre? El hambre es como yo venía esta tarde que no me alcancé a tomar mi café, desesperado por un café. Pueden dar testimonio, mis hermanos. Desesperado porque tenía necesidad quería mi café. Necesitaba mi café. Cuando tú tienes hambre estás desesperado por Dios. Desesperado. Últimamente yo me levanto desesperado por irme a mi salón a orar antes de irme a trabajar, porque hay hambre por la presencia de Dios. Porque he visto los cambios que trae la presencia de Dios. Así que el nivel de tu hambre y tu pasión por Dios van a marcar el nivel de intimidad que tú tengas. Así es. Porque cuando tú no tienes ya esa hambre, esa pasión, te lo voy a poner de esta manera. Cuando dentro de un matrimonio se pierde la pasión, ¿qué pasa con la intimidad? Desaparece. Cuando ya no hay esa pasión por tu esposa, cuando ya
como la tienes ahí, por tu esposo, como ya está ahí, ¿qué pasa? Se pierde esa pasión y ¿qué desaparece? La intimidad. Se pierde esos pequeños detalles, ese pasar tiempo juntos, esos pequeños momentos que compartíais antes se pierden. Eso pasa también con Dios. Cuando ya tú tomas a Dios como algo a la ligera, Dios está en todas partes, ya no tienes hambre por Dios, ya no lo buscas en intimidad, porque como está en todas partes, pero no puede tener intimidad contigo si tú no quieres. ¿Estoy siguiendo, no? Amén. Y es que estamos hablando de ser marcados por su presencia, no pasar de lado por el lado de su presencia, marcados por su presencia. Solo alguien que está marcado por la presencia de Dios puede marcar la diferencia allí donde va. Amén. Solo un José marcado por su presencia era capaz de marcar la diferencia allí donde iba, como esclavo, como encarcelado injustamente o como el rey de la provincia de Egipto. Solo alguien que está marcado por su presencia, por la presencia de Dios, puede marcar la diferencia allí donde va, en su trabajo, en su negocio, en su instituto, en su colegio, en su familia. Tú no vas a marcar la diferencia por lo bonito que eres, que lo eres, y lo bonita que eres, que lo eres, ¿no? No vas a marcar la diferencia por eso. Marcarás la diferencia por la medida en que Dios te haya marcado a ti primero. Amén. ¿Estáis siguiendo, no? Amén. Así que tener intimidad con Dios es una decisión personal, es una decisión voluntaria, que nunca estará respaldada por nuestras emociones, entornos, situaciones, etc. Porque cuando tú buscas tener intimidad con Dios, lo más normal es que el niño no te deje, pase algo, un problema, quieres orar y no puedes, pasa algo siempre, pero tenemos que luchar contra eso. Amén. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que buscar la manera. Porque si tú valoras algo, tú lo buscas. Amén. Si tú valoras algo, tú vas a por ello. Si tú valoras algo, tú encuentras la manera, encuentras la forma. Si no, acuérdate cuando estabas cortejando, roneando, como se diga, a tu chica, a tu chico. Hacía lo que fuera para verle. Hacía lo que fuera por verte de lejos en el centro comercial. O lo que sea, ¿no? Cuando Jenny y yo estábamos conociendo, hacíamos lo que fuera. Cualquier plan que salía, íbamos todos. Y nos íbamos, nos pegamos a todos los planes. Porque simplemente queríamos estar en la bodega, cerquita. Ponme que estaba antes, por fin. Cerquita, porque hace lo que sea por pasar tiempo con esa persona. Eso es tener hambre por la presencia de Dios. Y para desarrollar una relación íntima con Dios, tenemos que sobreponernos a todo eso. Ahora, la manifestación de Dios no depende de un lugar específico. No depende que estés en este lugar, que estés en cualquier otro lugar. La manifestación de la presencia de Dios depende del hambre que tú tengas por Él. Una vez más, depende del hambre que tú tengas por Él. Cuando dejamos de tener hambre por Dios, dejamos de tener intimidad con Dios y nuestra relación se ve resentida. Y cuando ya nosotros no tenemos intimidad con Dios, esa presencia ya no es manifiesta. Ya no eres alguien en que la gente ve algo diferente. La gente tiene que ver en ti algo diferente. Tienes que ser alguien que marque una diferencia, ya no solo con lo que digas, con tu propia vida, con la luz que irradia de ti. Y eso solamente viene cuando estás continuamente en la presencia de Dios. Amén. Qué bueno. Solo sucede cuando estás continuamente en la presencia de Dios. Solo cuando conocemos a Dios íntimamente vamos a ser capaces de percibir su presencia en los lugares públicos y cotidianos, fuera de los lugares religiosos. Porque hay gente que cree que solamente aquí, en un templo entre cuatro paredes, con una buena música, con un predicador delante, solo aquí se puede manifestar la presencia de Dios. Así es. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando tú tienes intimidad con Dios verdaderamente en tu casa, allí donde vas, la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Allí donde vas, tiene que suceder algo. Allí donde vas, la gente tiene que ver en ti algo diferente. Y mira, la Biblia dice, todo lo que toques prosperará, donde pise la planta de tus pies, será tuyo, etc. Pero eso no depende de ti. Eso depende del nivel que tú tengas de intimidad, de cercanía, de relación, que la presencia de Dios vaya contigo. Que sea Él a través de ti. Necesitamos desarrollar hambre por la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahora, vamos a romper un paradigma. Muchos creyentes creen, o muchos creyentes, mejor dicho, no experimentan la presencia de Dios a diario porque la asocian con un lugar específico. Muchas personas creen que solamente Dios se puede manifestar aquí, en el culto, en un lugar de culto, en un lugar religioso, en un lugar donde todo está preparado, en un lugar donde hay otras personas que piensan como tú,
que quieren lo mismo que tú. Y hay personas que limitan a Dios a ese tipo de lugares. Pero eso solo pasaba así en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ahora nosotros somos los encargados o los responsables de cultivar la presencia de Dios en nuestra vida. Somos nosotros los responsables de que la presencia de Dios esté continuamente alrededor nuestro. Nosotros somos los responsables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tú puedes tener continuamente la presencia de Dios acompañándote allí donde vas? Cuando continuamente estás en intimidad con Dios. No aquí. Cuando continuamente estás en intimidad con Dios. Una vida cercana, cotidiana, certera de oración es la que va a marcar tu vida en público mostrando la presencia de Dios. No porque vengas a este lugar, no porque pertenezcas a X denominación, nada de eso importa si tú no tienes intimidad con Dios. Si no desarrollas, si la presencia de Dios no es el sello. Es que tiene que haber un sello en ti. ¿Alguien lo cree? Hay un sello en nosotros. Lo que sucede en nuestra intimidad con Dios dará fruto en nuestro diario vivir. Y entonces la pregunta es, ¿dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde nosotros, a dónde tenemos que ir para que Dios se manifieste? ¿A dónde tengo que ir para que pase algo que Dios quiera hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde voy? En el Antiguo Testamento Dios solo se manifestaba en algunos lugares o situaciones específicas. Número 1, Dios antes se manifestaba solo en el tabernáculo o en el templo, cuando ya vino el templo. Solamente ahí dice la palabra que venía y llenaba el templo con su gloria, y ahí se manifestaba. En el lugar religioso. En esa época se requería de ese momento, se requería de ese lugar para que la presencia de Dios bajara y se manifestara. O bien el tabernáculo, o bien el templo. Pero también había otro lugar donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y era en medio de las batallas de su pueblo. Si tú lees la palabra de Dios, es que es tremendo. Muchas veces que el pueblo venía y lo atacaba, Dios decía, ok, ahora soy yo el que hago acto de presencia. Ahora soy yo el que me manifiesto en medio de esa situación contraria a tu vida. Y es que Dios limitaba la manifestación de su presencia al tabernáculo o al templo porque había una separación obligada por causa del pecado. Esa separación era representada por el velo que había en el templo. En otras ocasiones, cuando el pueblo tenía que pelear contra sus enemigos y consultaban con Dios lo que tenían que hacer, Dios les daba instrucciones que les daban la victoria. Él mismo peleaba por ellos, confundía a sus enemigos, derribaba murallas. En definitiva, Dios salía del templo y peleaba por su pueblo. Dios salía del lugar religioso y peleaba por su pueblo. Decía, ok, vosotros no podéis, pero yo voy a hacer acto de presencia. Voy a manifestarme en medio de esa batalla. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Cuando Jesús murió, desapareció la separación del templo y ahora tenemos acceso a su presencia en todo lugar. Amén. Por eso tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque costó la vida del Hijo de Dios. Amén. Que tú tengas acceso a la presencia de Dios costó la muerte de Cristo. Ese fue el precio que tuvo que pagarse para que podamos entrar al lugar santísimo, para que tengamos acceso a la presencia de Dios. No se vale que menosprecies la presencia. No se vale que dejes de orar simplemente porque Dios está en todas partes. No se vale que esperes a venir aquí para poder orar. No se trata de eso. Dios está disponible para ti en cualquier lugar, en todo momento. ¿Alguien me está siguiendo? Esa es la clase de manifestación que nosotros necesitamos ahora. No solo una activación en la iglesia, sino que necesitamos la presencia de Dios para pelear nuestras batallas. Necesitamos la presencia de Dios para que Él sea el que nos dé la victoria sobre la pobreza, la enfermedad, los enemigos de nuestra fe, los enemigos de nuestros hijos. La presencia de Dios es para toda situación contraria en tu vida. Amén. Por eso te pregunto, ¿qué batalla estás peleando ahora? ¿Qué tipo de circunstancia estás batallando en este momento? ¿Cuál es el enemigo que estás teniendo que enfrentar en este momento? Quizás el enemigo son las finanzas que no alcanzan. Quizás el enemigo es un familiar que está enfermo. Quizás el enemigo que tienes que enfrentar ahora es un problema en tu familia. No
sé la clase de batalla que tienes que pelear. Solo sé que en el momento en que Jesús murió en aquella cruz del Calvario, el velo se rompió y la presencia de Dios está disponible para ti en todo momento. Y ¿sabes qué? La palabra enseña que Él es el que pelea tu batalla. Él está disponible para entrar en medio de esa circunstancia. Él está disponible para entrar y hacer el cambio en medio de ese proceso. Él está disponible en medio de tu desierto. Dios está disponible para acompañarte. Amén. Y a veces nosotros no queremos pasar por el desierto, cuando ahí es donde Dios se puede manifestar de forma más poderosa. A partir de hoy comienza a darle gracias a Dios por tus desiertos. Comienza a darle gracias a Dios por esos tiempos complicados que tienes que pasar. ¿Por qué? Porque en esos momentos vas a ver una manifestación de Dios que en otro lugar no puedes ver. ¿Cuándo se veía la columna de fuego y la nube? ¿Cuándo se veía la manifestación más gloriosa visualmente que te puedas imaginar? ¿Cuándo estaban dónde? En el desierto. Después desapareció. Mientras estaban en el desierto, el pueblo de Israel vio la gloria, y no solo el pueblo de Dios. Imagínate todos los demás pueblos que estaban por la zona. Cuando venían esos locos de la fe, cuando venían ese pueblo escogido por Dios, cuando venían esos que no eran ni nación ni eran nada, pero tenían una columna que les seguía. Tenían una nube que les guardaba. Lo mismo pueden decir de ti. ¿Tú quién eres? Ya vienen esos locos evangélicos, ya vienen esos aleluyas. Pero si la gente ve la columna de fuego, amén. Si la gente ve cómo Dios te guarda, te prospera y te bendice, créeme, créeme que eso es tremendamente poderoso, amén. Amén. Ahora, debemos hacernos la siguiente pregunta. Levanta tu mano conmigo y di, ¿la bendición o su presencia? La bendición o su presencia, porque mira, el creyente inmaduro asocia la bendición, asocia el tener dinerito en el bolsillo, asocia el tiempo de prosperidad, de bendición, de salud, con que esa es la manifestación de la presencia de Dios. El creyente inmaduro asocia la ausencia de adversidad con la presencia de Dios. Asocia la concesión de sus deseos con la manifestación de la presencia, pero no siempre va a ser así. Cuando los hermanos de José intentaron asesinarlo, luego lo vendieron como esclavo y luego fue a la cárcel injustamente, pasó por 13 años de penurias, pero en todo ese proceso la Biblia declara: Jehová estaba con José hasta 7 veces. Ahora, tú míralo de esta manera, con los ojos naturales. Un pobre desgraciado, porque no hay otra manera de decirlo, que sus hermanos lo traicionan, lo tiran porque lo quieren matar. Recuérdalo, lo querían asesinar, lo tiraron a un pozo y fallaron. Qué casualidad que fallaron. Ok, como no pudieron matarlo, venga, pues vamos a venderlo como esclavo. Vamos a aprovechar la oportunidad y encima sacamos un dinerito. Y este hombre, en medio de ese proceso que lo venden sus hermanos, está esclavo. Y cuando está allí, está haciendo las cosas bien, de repente la mujer de su jefe le dice: oye, ven y acostate conmigo. Y como él dice que no, por hacer las cosas bien, lo meten a la cárcel injustamente. Después de que lo meten a la cárcel injustamente, allí encima sigue bendiciendo a los demás, porque era un hombre marcado por su presencia. Amén. Y allí donde iba marcaba la diferencia. Y ahora de repente se ve en la cárcel allí y hace un pequeño trato con aquel copero y aquel hombre aquellos dos hombres que servían al faraón, y les interpreta los sueños y les dice que se acuerden de él en algún momento. Ellos salen de la cárcel y se olvidan de él. Otra injusticia más. Pero en todo ese proceso que él estaba pasando, paralelamente se estaba escribiendo la historia de José. Decía: y Jehová estaba con José. ¿Sabes qué te enseña eso? Que no importa ni la circunstancia ni el lugar donde estés. Importa que Jehová, que Dios esté contigo. Amén. Porque si tú te vas al cielo y Dios se va del cielo, no sirve de nada. ¿Verdad? Lo que al cielo lo convierte en paraíso es la presencia de Dios. Amén.
¿Qué nos enseña esto? Tenemos que ser lo suficientemente maduros como para que cuando llegue el momento de decidir entre la bendición o la presencia, escojamos la presencia. Amén. Tú me dirás, bendición y presencia no pueden estar contrariados. Te lo voy a demostrar con la Biblia. No hay mayor bendición que la presencia de Dios. Cuando estamos marcados por la presencia de Dios, y voy a ir terminando para que el Espíritu Santo comience a ministrar. Cuando estamos marcados por la presencia de Dios, las bendiciones llegan tarde o temprano. Amén. Te lo voy a repetir. Cuando estás marcado por la presencia de Dios, la bendición llega tarde o temprano. Amén. Créeme que llegará. Pero en algún momento de nuestras vidas tenemos que decidir entre la bendición o su presencia. Te voy a dar 3 ejemplos. José pudo haber escogido la bendición de quedarse con todo en la casa de Potifar. Oye, qué oportunidad tan buena. Se quedaba con la mujer, se quedaba con la riqueza, se quedaba con la posición, se quedaba con todo. Sin embargo, Génesis 39:9 dice, cuando ella le propone esto, él le responde a la mujer y le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y pregunta, ¿cómo pues? Fíjate qué fuerte el carácter de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero José, a mí me apasiona José. ¿Cómo pecaría contra Dios si todavía no había ley que revelaba el pecado? ¿Cómo José sabía que eso era pecar contra Dios? ¿Qué clase de revelación tenía José adelantada a sus tiempos? Que en medio de ese proceso tan fuerte, él fue capaz de escoger la presencia de Dios por encima de esa bendición que lo posee. Amén. Y es que cuando tú estás marcado por la presencia de Dios, tú sabes que no puedes perder esa presencia, no quieres perder esa presencia. No quieres hacer algo que te haga que la pierdas. Te proponen cualquier tipo de negocio que sabes que no es del todo correcto. Que está ahí, y tú no lo haces. Porque ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Porque pecar es cerrar al blanco. Es hacer algo que te desvía. Una pequeña desviación. Para tú torcer un árbol no necesitas más que desde que es pequeñito hacer un pequeño movimiento. Y cuando va a crecer torcido. ¿Cómo voy a hacerle yo ese mal a mi Señor? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Dijo José. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de estar esclavo, él era muy consciente de la presencia de Dios en su vida. Y sabía que Dios lo estaba viendo. Sabía que Dios estaba con él. Estaba con él en medio de la esclavitud. Pero Señor, ¿cómo permites que si yo te sirvo, te honro, te busco, ¿cómo permites que esté aquí esclavo? Me ofrecen esta oportunidad. Cuando eres consciente de la presencia de Dios, es que hay algo que no necesitas preguntar, oye, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Oye, ¿y esto es pecado, esto no es pecado? Cuando eres marcado por la presencia de Dios, tú lo sabes. Amén. Sabes lo que te aleja. Amén. Yo sé lo que a mi esposa no le gusta. No tengo que preguntarle a otra persona. No quiero dañarla, no quiero herirla. Cuando eres marcado por la presencia de Dios, no importa el lugar. En ese momento José tuvo que escoger entre la bendición o la presencia. Y digo bendición por decirlo de alguna manera, porque iba a quedarse con todo. Pero eso no venía de Dios. Otro caso, Moisés. Moisés reveló que era capaz de renunciar incluso a la tierra prometida por Dios si así se mantenía en su presencia. Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. ¿Sabes cómo estaban ellos? Esclavos. Estaban esclavos en Egipto. Y Dios le dijo, mira, te voy a dar esto, vas a ser el libertador. Puso visión delante de él. Lo iba a establecer como el libertador del pueblo, pero Moisés le dijo, wait, espera. Si tú no vas, yo no quiero nada de eso. Porque la mayor bendición es estar en la presencia de Dios. Así es. ¿De qué me sirve a mí que Dios me ponga en un ministerio y a predicar si la presencia no me sigue?
Amén. ¿De qué me sirve a mí estar bendecido y que Dios me bendiga con un negocio si la presencia de Dios no está ahí? Amén. Tenemos que hacer como Moisés, que dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Prefiero estar esclavo, pero contigo. Amén. Ahora, hay alguien en este lugar que diga: mira, aunque yo tenga que quedarme en esta situación por años, si Dios está conmigo, no me importa. Prefiero estar en este lugar que salir al lugar de la bendición y que Dios se quede atrás. En algún momento tendrás que decidir entre la bendición o su presencia. Entre salir de la situación complicada y difícil y preferir quedarte en su presencia. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Luego nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesús prefirió el desierto de la mano de Dios que sucumbir ante las tentaciones del diablo para sacarle del desierto. Porque mira, te voy a decir lo siguiente. El diablo te va a tentar para sacarte del desierto, porque sabe que si es Él el que te saca del desierto, también te saca de tu propósito. Muy bien. Bueno. Sales del desierto, pero si sales de la mano de Satanás, sales de tu propósito. Muy bien. Jesús podía haber salido del desierto cuando el diablo le propuso hasta 3 veces. Lo tentó 3 veces. Podía haber dicho: ok, pero entonces Jesús no cumplía su propósito para que vino a la tierra. Y todas las veces que el enemigo lo tentó para salir de su situación complicada, Jesús otra vez volvía su atención a Dios. Siempre le respondió con la palabra, pero siempre dirigía a Dios. Te lo voy a leer rápido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces al diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás a quién, al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Sabes qué? Vas a tener la oportunidad de salir del problema, de la circunstancia, de la batalla, del enemigo, por medios humanos y que el enemigo te trae. Pero todas las veces recuerda que tienes a un Dios que te respalda. Todas las veces recuerda que lo malo es temporal, y aunque pases por un tiempo malo, tu Dios sigue siendo bueno. Recuerda siempre que el enemigo te diga: oye, te saco de este lugar si haces esto que nadie lo va a ver. Oye, puedes salir de ese problema si vas a aquel lugar. Oye, mira, en lugar de tanto orar, ¿por qué no vas al curandero para que sane a tu hijo? Pero recuerda, yo tengo un Dios que me respalda, y si tengo que pasar este momento, prefiero pasarlo de la mano de Dios, que su presencia esté conmigo antes de salir del desierto, pero también del propósito. Alguien en este lugar tiene propósito. Alguien en este lugar sabe que este es el comienzo de algo. Alguien en este lugar sabe que va a venir el tentador, pero tienes a un Dios. Escrito está, tu Dios te sostiene, tu Dios te bendice, tu Dios ha llamado y ha marcado esta casa. Esta casa fue marcada. No necesitas que el enemigo te eche una mano, no necesitas que alguien venga, necesitas la presencia de Dios. Tenemos un Dios grande. Amén. ¿Qué tenían todos ellos en común? José, Moisés y Jesús. Todos tenían en común un desierto. José atravesó un proceso tremendo de tantos años, que es un desierto emocional. ¿Cuántas veces pasamos por tiempos difíciles que te tambalean la fe? Que tú dices: ¿cómo me puede pasar esto? ¿Cómo es posible? José pasó por ese desierto. Moisés estaba a punto de entrar en el desierto para ir a la tierra prometida. Y Jesús estaba en un desierto al que había sido llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y Satanás lo quería sacar de él.
Wow. Y muchas veces pensamos que es al revés, que ya se fue el diablo que me metió en este problema y Dios va a venir a sacarme. A Jesús lo llevó el enemigo, lo llevó el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado, para prepararse. Y vino el enemigo a tentarlo para sacarlo. ¿Verdad? Todos ellos entendieron. ¿Te lo suelto? Amén. Todos ellos entendieron que el desierto es un detonante para ver una manifestación de la presencia de Dios conmigo. Amén. Amén. Por eso hoy es tiempo de aprender a valorar y buscar primero su presencia. Sobre todo cuando pasamos por el desierto. Porque es preferible estar en el desierto con Dios que en el cielo mismo sin su Muy presencia. bien. Qué bueno. No sé si hay alguien que está pasando por ese tiempo complicado. Alguien que está atravesando esas batallas, incluso como ministerio probablemente lo estéis pasando. Estáis entrando ahora mismo hacia ese lugar de la tierra prometida. Pero entre el momento en que viene la promesa y el momento en que se conquista, hay un desierto que debemos pasar. Pero lo que la gente va a ver en tu vida y en el ministerio es que si Dios está contigo, no importa el enemigo, Amén. no importa que haya escasez de recursos, Amén. puede caer maná del cielo. Amén. Recibe esta palabra por parte de Dios. Amén. No importa que todo parezca difícil, siempre y cuando tú vayas, en el momento en que la presencia se levantaba, el pueblo se movía. Amén. En el momento en que la presencia se detenía, el pueblo se detenía. Señores, van a venir momentos de tomar decisiones. ¿Verdad? ¿Vamos adelante con esto o no? ¿Salimos de este lugar o no? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Y no digo solo como ministerio, en tu vida. Vas a tener la oportunidad de salir de esa situación por la vía fácil. Por la vía más sencilla. Pero ¿sabes qué? Si la presencia no se levanta, yo no me muevo. Amén. Gloria. Amén. Y hasta que la presencia no se levante, yo no me muevo. Y si quiero seguir dando pasos, si quiero seguir haciendo esto, lo otro, planificando, pero Dios dice, vamos a esperar, yo me paro. Quizás estás planificando mucho para este año, tienes muchas cosas en mente, pero a lo mejor el Espíritu Santo está detenido y dice, espera, todavía no es tiempo. Pero Señor, quiero salir de este desierto ya. Pero Señor, voy a hacerlo, no sé, voy a ir al médico a hacerlo de esta manera, voy a ir a hacerlo de la otra. Te invito a que a partir de hoy, si la presencia no se levanta, tú no te Amén. levantas. Amén. Si la presencia no se detiene, tú no te Amén. levantas. Y estamos hablando de estar en medio de un desierto. De un problema difícil quizás, de un tiempo de sequía. Todos los hemos pasado y vamos a seguir pasándolos. Pero en medio del desierto Dios se manifiesta de una manera tremendamente poderosa. Amén. Pero búscalo en intimidad. ¿Sabes por qué Dios, y con esto termino, mandó a Moisés a que construyera el tabernáculo? Esto te va a romper la cabeza, a mí me la rompió por lo menos. Dios manda a Moisés a que construya un tabernáculo y a que invierta esfuerzos, recursos y 1000 cosas para construir un tabernáculo, porque quería morar en medio de su pueblo. Dios quería morar en medio de un pueblo que estaba caminando en medio de un desierto. Oye, si eres un Dios tan grande, ¿por qué en lugar de gastar tanto en levantar una tienda, por qué no nos das ya un lugar? ¿Por qué no nos llevas directamente al lugar que nos quieres llevar? ¿Por qué gastar tantos recursos para esto? ¿Por qué tanto esfuerzo para venir a morar en medio de un pueblo que es nómada, que no era ni nación todavía? Pero Dios es así. Y en medio de su desierto, Él quería habitar en medio de su pueblo. Amén. ¿Podía haberlo sacado? Sí. Pero en medio de su desierto, Dios quería manifestar su presencia. Y los mandó a construir el tabernáculo. ¿Sabes cuál es el objetivo del tabernáculo? El propósito del tabernáculo. Para que la presencia de Dios viniera y habitar en medio de su pueblo. Amén. Y es que es maravilloso. Cuando aquel profeta vino, Balac o Balaam, siempre los confundo porque era el rey y el profeta.
Cuando ese profeta vino a profetizar sobre el pueblo de Israel, que le pagaron para que trajera maldición, y él se para en la parte alta, ¿era Balaam o Balac? Balaam. Balaam. Es que son muy parecidos. Él se para allí y cuando él ve el pueblo que están acampados alrededor del tabernáculo, que es donde estaba la presencia. Si tú lees la Biblia, ellos estaban acampados en forma de cruz. Al norte, al sur, al este, al oeste, alrededor del tabernáculo. ¿Sabes qué estaba viendo él unos cuantos miles de años antes? Estaba viendo a Jesús revelado. Santo Dios. Jesús estaba morando en medio de ese pueblo. Porque Bien. todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que estaba Amén. revelando a Jesús. Amén. Y él se para allí y quiere profetizar y ve a un pueblo que está en medio de un desierto, pero que está bendecido por Dios. Amén. Que la presencia de Dios está en medio de ellos. Por eso si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, da igual que estés pasando por un desierto, ni siquiera el que te quiere maldecir va a poder hacerlo. Amén. Amén. Wow. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, los Amén. protege, pelea, lucha por ellos. Eso es lo que hacía Dios en medio del desierto. No los sacó del desierto al momento, pero peleaba por ellos. Y quiso habitar en medio de ellos. ¿Sabes lo maravilloso de Dios? A pesar de tu tiempo difícil, Él quiere estar contigo. Amén. Amén. Si tú ahora eres el tabernáculo, tú y yo somos el tabernáculo donde la presencia de Dios habita. Qué bueno. Busca de Dios en medio de tu tiempo difícil y Él va a estar contigo. Él te va a acompañar. Amén. Me da igual ya el problema, lo vas a pasar. Pero qué maravilloso es que un Dios tan grande y sublime quiera estar conmigo en mi tiempo Amén. difícil. Mm. Cualquier otro te abandonaría en medio de tu desierto, pero Dios viene y mora en medio de tu Amén. vida. Amén. Viene y mora en medio de tu tiempo difícil. Por eso no es tanto cuestión de pedir, Señor, sácame de aquí ya, sácame de este momento. Es, Señor, si quieres que me quede aquí, me quedo, pero contigo. Amén. Amén. Si quieres que me quede en este lugar y en este tiempo difícil, me quedo, pero contigo. Lo hablaba con Aquilino antes. Si quieres que me quede en este trabajo que literalmente estudié para no trabajar en esto, pero me tuve que meter a trabajar, si es el lugar donde me quieres, me quedo, pero contigo. Amén. No hay nada como la presencia de Dios. Amén. No hay nada como que Él se manifieste en medio de nuestra vida. Amén. Y no hay un nivel de manifestación de la presencia de Dios como el que viene a morar en medio del desierto. Por eso yo ahora quiero simplemente abrir espacio para que la presencia de Dios se manifieste. Porque yo sé que Él va a hacer algo, ¿sabes? Cuando yo estaba orando antes, estaba orando por ese dolor de cabeza que estaba matándome, que ya se me quitó por la gracia de Dios. Amén. Yo le decía, Señor, cuando tu presencia es acto, cuando tú haces acto de presencia, algo tiene que suceder. Amén. Algo tiene que pasar. Amén. Por eso se llama marcados por su presencia. Vamos a ser marcados por su presencia. Amén. Pues yo le decía, Señor, ¿pero qué quieres hacer hoy? Y la palabra que escuché fue la siguiente. Es que es tremendo. Sí, caramba sea. La palabra que escuché fue liberación Gloria a Dios. y descanso. Amén. Una vez más, liberación Amén. Y Santo. descanso. y descanso. Amén. Cuando viene la presencia de Dios, ¿sabes cuál es uno de las señales? Es que tus cargas se van y descansas en Él. Amén. Descansas en Él. Amén. Así como hizo aquella hermana. Su hermana estaba muy ocupada, la otra se sentó a los pies de Él. Descansó en su presencia. Y Jesús le tuvo que decir a su otra hermana, mira, ella escogió la parte que no le puede ser quitada. ¿Por qué no le puede ser quitada? Porque la presencia te marca Amén. como un sello. Por eso enseña la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis, ¿qué? Señor. Sellado. Cuando la presencia de Dios de verdad te impacta, eres sellado. Amén. Como los ganados son sellados y Amén. son una marca de propiedad. Eres sellado por la presencia de Dios. Hoy Dios quiere sellarnos.
Yo quiero hoy ser impartido por esa Gloria a presencia. Dios. ¿Alguien también quiere ser impartido por esa presencia? No necesitas ponerte de pie, solo necesito que me bajen un poco la música. Perdón, las luces. Porque yo quiero que hoy Dios haga lo que Él quiera.